Buenos días, bendiciones. Ya estamos aquí una vez más para juntos deleitarnos de un pasaje de la palabra de Dios. Gracias por tu amable y grata compañía. Vamos entonces a alimentarnos de lo que la palabra del Señor nos tiene para el día de hoy. Y se encuentra en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 5 y verso 8, que ya está en pantalla. Daré lectura a la versión Reina Valera, que dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. La Nueva Traducción Viviente nos dice así: pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad, pero ahora tienen la luz que proviene del Señor. Por tanto, vivan como gente de luz. Este pasaje que el apóstol Pablo nos ofrece en la carta a los Efesios tiene una riqueza hermosa. En primer lugar, deberemos ver que hay un contexto. Básicamente 5 puntos quisiera tratar hoy contigo, hermano, hermana, que podemos sacar de este hermoso pasaje e ir en orden desentrañando toda la riqueza que contiene. El contexto en el cual está este versículo 8 inmerso es el de la nueva vida en Cristo, el nuevo estilo de vivir al cual nosotros estamos llamados por Jesucristo. Una vez que nos dio luz y salimos de donde estábamos, entonces ahora somos pertenencia suya. El Padre nos compró pagando precio de sangre de su unigénito, a quien mandó al mundo para toda esta obra. Entonces ahora le pertenecemos, ya no somos nuestros, sino somos de aquel que nos llamó de tinieblas a luz admirable. Y entonces vamos a ir viendo lo que nos dice aquí este versículo. Y nos habla en segundo lugar, lo que podemos ver acá, es de tiempos, porque nos habla de un antes, ¿no? Que antes estábamos en tinieblas, dice la otra versión, en otro tiempo, ¿verdad? Hay un antes y un otro tiempo, y luego también hay un ahora, ¿verdad? Ya tenemos claramente identificado el tema del tiempo. Nos habla de un antes y un después. Anteriormente, ¿qué éramos? Estábamos en tinieblas, ¿no? La versión NTV dice que estábamos llenos de oscuridad. Y es interesante ver también otras versiones, como por ejemplo la DHH, Dios habla hoy, ¿no? Que dice que nosotros vivíamos en oscuridad. La BLPH, la Biblia, la palabra, versión hispanoamericana, dice, no, en otro tiempo éramos tinieblas, o sea, estábamos en oscuridad. La NBV, la Nueva Biblia Viva, dice, nosotros vivíamos en tinieblas. Y la TLA, la traducción del lenguaje actual, que es también muy interesante, dice así: no conocer a Dios es como vivir en la oscuridad. Es como que si estuviéramos en un campo, en un ambiente, en un ámbito donde no hay luz para nada. Y entonces estamos en una total oscuridad. Dice no conocer a Dios. Y dice, ustedes antes vivían así, pues no le conocían. Qué interesante, ¿verdad? Entonces, aquí vemos como segundo punto un tema de tiempos. Luego pasamos a un tercer punto en donde se nos ofrece condiciones, en qué circunstancias, ¿no? Estábamos antes y ahora en qué circunstancias estamos. Nos habla de oscuridad y de tinieblas, ¿no? Y también nos habla de luz. Antes estábamos en oscuridad, pero ahora estamos en luz. Y dice también, somos en luz. Tenemos luz, dice en otra versión.
hemos pasado a la luz, ahora vivimos en luz. Todo esto, ¿no?, en diferentes formas, nos habla claramente de condiciones, en qué estábamos antes y en qué condiciones estamos ahora. Y luego en cuarto punto nos habla de las consecuencias, porque antes estábamos en tinieblas y ahora pasamos a luz, entonces debemos andar, dice una versión. ¿Qué significa andar o caminar? Significa vivir como. De eso es que nos habla. También otra versión nos habla de portarse como. Y esto nos lleva a la conducta, a una nueva forma de ser y de vivir, de comportarnos, de conducirnos. Dice también la TLA, que es maravillosa, vivir como corresponde a hijos que somos ahora de Dios. Entonces nos desafía este versículo a que, como antes estábamos en esta condición, ahora estamos en otra condición. La consecuencia es que nosotros debamos reflejar lo nuevo que Dios ha hecho en nosotros, ¿no? La nueva obra que ahora somos en Él. Y entonces debemos comportarnos como. Hay un viejo refrán que decía: la reina de Francia no solo debe ser reina, sino debe parecerlo. Es decir, debe tener una conducta y debe vivir como lo que ella es. Porque ella es reina, tiene que comportarse como reina, no como cualquier otra persona, sino como la primera dama del reino, ¿verdad? Y esto también nos lleva a el quinto y último punto: capacidad. Vamos a reflexionar en cuanto a la capacidad. Es decir, si nosotros debemos vivir como, comportarnos como, tener una conducta como hijos de Dios, andar o caminar como lo que somos ahora, necesitamos pues ser primeramente. Un arquitecto no puede construir casas si primero no es arquitecto. Un médico no puede ejercer medicina y sanar enfermos si primeramente no se ha convertido en un médico. Y así, un abogado no puede ejercer ni salvar a las personas de la injusticia si primeramente no se forma como un abogado. Entonces, porque soy abogado, voy a ejercer leyes. Porque soy médico, voy a sanar enfermos. Porque ya soy y tengo la capacidad de construir, entonces construiré edificios porque ya soy arquitecto. Y es importantísimo que nosotros nos fijemos en esto, hermano. Esto nos habla Pablo a los creyentes, a los que ya hemos sido convertidos, obviamente. Pero debemos entender que así como Dios nos sacó de tinieblas a luz admirable, y ahora nos manda, porque no hace una invitación, se nos habla en modo imperativo: andad, vivid, conducíos. Se nos ordena que hagamos y que vivamos una vida conforme a lo que ya somos. Entonces debemos tener una capacidad interior, pues, porque si depende de que nosotros simplemente querramos hacerlo por nuestra propia voluntad, ¿sabes qué va a pasar? Ambos vamos a fracasar, porque estaremos nosotros afirmados en la arena. Pero si nosotros nos afirmamos en la roca, que es el poder de Jesucristo y de la fe que debemos nosotros tener para conducirnos como, entonces nosotros afirmaremos nuestra conducta en una roca inamovible. Debemos entender, hermano, hermana, que Dios ya nos ha dotado en nuestro ser interior, o sea, nos ha capacitado de todo cuanto nosotros necesitamos para primero ser y luego también comportarnos, conducirnos, es decir, vivir como Cristo. Porque ya lo dice Pablo en 2 Timoteo 1:7, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía,
sino que ya nos ha dado. Tiempo pasado, o sea, ya lo tenemos, no es que lo vamos a tener, sino que ya lo tenemos, espíritu de poder, amor y dominio propio. Es decir, el espíritu de poder no es nuestro, es de Dios. El espíritu de amor no es el amor eros ni el amor filos o filia que los seres humanos podemos ejercer, sino el poder agape, el amor, perdón, agape, que Dios ya nos ha dado porque Él está viviendo aquí adentro. Y nos dice también dominio propio, es decir, la capacidad de dominar la carne, pues, ya que interiormente en el espíritu queremos hacer las cosas de Dios, pero exteriormente donde está la carne, ahí radica la tendencia a pecar, pues, la debilidad humana. Entonces esas dos naturalezas se contraponen para que no se haga la obra de Dios. Entonces necesitamos un espíritu de poder, amor y dominio propio para dominar la carne y decirle, no, Cholito, tú no vas a hacer lo que a ti te da la gana como lo hacías antes. Ahora yo estoy en el Señor, antes tú hacías lo que te da la gana, pero ahora el Espíritu del Señor es el que gobierna en mí. Gloria a Dios, gloria al Señor Jesús. Entonces, si ya nosotros tenemos la capacidad, vivamos pues, vivamos como lo que ahora somos, ¿verdad? Es como cuando nosotros estudiábamos en el colegio, ¿verdad? Primero se nos capacitaba durante las clases a través de los profesores, pero cuando nosotros ya estábamos capacitados se nos llevaba a una prueba, es decir, ahora ustedes hagan y demuestren lo que ya tienen aquí adentro. Entonces, si tú ibas estudiado, ibas repasado, ibas capacitado, entonces tú ibas porque sabías lo que tenías aquí adentro e ibas a ponerlo en práctica mediante un examen, ¿verdad? Entonces tú ibas porque creías y te sentías seguro de lo que tú estabas. Ahora, si no estudiamos, no nos capacitábamos, ¿verdad? O no tuviésemos la capacitación, obviamente ni siquiera habríamos ido a rendir una prueba porque nos habíamos incapacitado. Pero si la Biblia te dice y me dice que tenemos ya la capacidad, tenemos este espíritu de poder, amor y dominio propio, entonces, ¿cómo activamos lo que está aquí adentro? Por la fe. Porque ¿no nos dice acaso Romanos 1:17 que el justo por la fe vivirá? Lo que está en Habacuc, ¿verdad? Entonces somos llamados a vivir por fe, siempre creyendo en lo que la palabra de Dios nos dice, porque Dios la dijo. Y si Dios dijo que tenemos el poder, entonces creamos que lo tenemos y actuemos en consecuencia con esa fe que nos lleva a creer que tenemos las herramientas para vivir. Amparados no en nuestras propias fuerzas, sino en las de Dios que está aquí adentro. Entonces, cuando yo voy a actuar, yo tengo que decir, yo creo que tengo todo lo necesario para actuar como Cristo. ¿Cómo habría actuado Cristo? De tal o cual manera, porque leí en la palabra, ok, yo voy a actuar así. Y voy a creer que tengo el poder para predicar, el poder, o sea, compartir el evangelio, el poder para sanar, el poder para echar fuera demonios o beber cosas mortíferas y que no me haga daño, el poder para discipular y para dar consejería, etcétera. Es decir, yo voy a actuar porque creo que ya estoy capacitado y que el poder es de Dios, no mío. Esa es la forma como tú y yo podemos y debemos activar lo que está aquí adentro para poder vivir como lo que somos, ¿no? Veamos lo que dice la TLA. Vivan entonces como corresponde a quienes conocen a Dios. Tenemos que vivir como corresponde, porque ya no nos corresponde vivir como cuando vivíamos en tinieblas. Dice la NBV, la Nueva Biblia Viva, esa luz que está ya en nosotros y somos luz, debe notarse en su conducta como hijos de Dios.
Entonces, ¿cómo vamos a reflejar la luz de Cristo? Conduciéndonos como lo que ya somos, porque ya somos hijos de Dios, somos hijos de luz. Entonces vamos a dar luz en medio de las tinieblas que nos rodean para que la conducta nuestra lo muestre. ¿Y muestre a quién? A Cristo en ti y a Cristo en mí. Dice también algo interesante en la Biblia, la palabra hispanoamericana. Dice, ahora son luz al estar unidos al Señor. Qué hermoso esto, porque es como cuando tú te unes a un cónyuge, ¿no? A un esposo, una esposa, según el género, ¿verdad? Entonces somos una sola carne, dice la palabra. Somos una unidad. Ahora es como que nos hubiéramos casado con Jesucristo. Entonces Él está aquí adentro y estando unidos al Señor, dice aquí, pórtense como hijos de luz. No dice que el Señor solito va a hacer que nos portemos. Eso no viene como arte de Birlibirloque. Eso involucra tu voluntad. Yo voy a hacer esto. Entonces tomas una decisión. Voluntad es decisión. Yo decido comportarme, pero quien realmente va a irradiar la luz es Cristo que está en ti. Pero tienes que dar el paso de fe. Tienes que creer que Cristo está en ti y que vas a reflejar esa luz que está en ti. Entonces, tú lo que pones es tu voluntad, tu decisión, mas no tus fuerzas, porque en tus fuerzas vas a fracasar. Pero en el Señor no vas a fracasar, porque estás tú poniendo tu fe en el que todo lo puede y en el poder que es sobre toda circunstancia, el Todopoderoso, ¿verdad? Luego también la Biblia, Dios habla hoy, dice, pórtense como quienes pertenecen a la luz. Claro, nos habla de comportamiento, de conducta, y ya vimos la NTV, vivan como gente de luz, ¿no? Y anden como hijos de luz, dice la Reina Valera. Qué hermoso esto, qué hermoso esto. Entonces, el contexto es la nueva vida en Cristo. Los tiempos es un antes y un después para que nos demos cuenta de ese contraste. Lo tercero es condiciones. Antes estábamos en oscuridad, tinieblas, ahora estamos en luz, somos luz, tenemos luz, hemos pasado la luz, vivimos en luz. Entonces, como consecuencia, cuarto punto, debemos andar, o sea, vivir como lo que somos, comportarnos como aquello que Dios hizo en nosotros, tener una conducta o vivir como corresponde a lo que ya hemos sido hechos, por el que todo lo puede, es decir, hijos de Dios. Y quinto, debemos saber que tenemos la capacidad, pues, porque si no, no nos hubieran mandado a hacer algo si Él supiera que no tenemos cómo hacerlo. No, ya nos equipó, ya nos dotó, ya nos capacitó. Entonces vamos a hacer aquello a lo que el Señor nos ha llamado y activemos eso por medio de la fe. Si tú no crees, no vas a dar un paso, así tengas toda la capacidad. Es como que te hubieras preparado para un examen, te supieras capacitado, pero dudas de que podrás hacer un buen examen, entonces no vas a dar el examen, te quedas en casa. ¿De qué te vale haberte preparado? ¿De qué vale que todos los profesores te hayan capacitado si tú mismo dudas y no crees de tu capacidad? Entonces la capacidad la tenemos, pongámosla en práctica y en marcha. Padre, te agradecemos, Abba, por todo lo que nos has mostrado y cómo la luz de tu palabra nos ha iluminado el camino. Ahora que tenemos claro esto, Señor, nos comprometemos a creer en lo que tú dices que ahora somos y a tomar la decisión de empezar a irradiar tu luz. Jesús, obra a través nuestro y esparce tu luz por medio de nosotros que ahora somos tus embajadores, y que otros puedan venir a Cristo y quieran también seguirte por el ejemplo que han visto en nosotros, por la inspiración que han recibido de nosotros. Señor amado, glorifica tu nombre en cada uno de nosotros
y cumple tu propósito de vida para con nosotros. Amado, quedamos en tus manos en este día, entregados totalmente en la seguridad que tu palabra y tu promesa o tus promesas nos aseguran. Señor, donde quiera que vayamos, tus ángeles nos rodeen y que podamos conseguir el pan de cada día, porque tú eres nuestro Jireh proveedor. Señor, te pedimos que en todo cuanto nosotros hagamos, te agrademos. En Cristo Jesús lo rogamos y en Él te agradecemos. Amén. Amén y amén. Te bendigo, hermano, hermana, que el Señor en este día haga resplandecer su rostro sobre ti. Camina con Él firme y seguro de que Él está en ti y que hará todo lo que Él ha prometido. Nunca olvides que el Señor te ama y que este tu servidor también. Hasta una próxima. Chao.